Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Bienvenidos a este nuevo encuentro de este módulo que estamos reflexionando, meditando. Dichosa tú que has creído en el año mariano, también este año jubilar de Peregrinos de la Esperanza. Muchísimas gracias, señor seminarista, por su tiempo, por su disposición y entonces está en sus manos este grupo. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo Buenas va todo? noches, ¿Bien, Buenas no? noches. buenas noches, señor seminarista. Muy Al buenas menos veo que están despiertos. Eso está muy bien. Buenas noches. Buenas noches. noches. Que estemos en esta sintonía para estar aprendiendo un poco más de Cristo por medio de María. Es bueno que estemos haciendo una retroalimentación de los temas con el material que se nos ha dado y las tareas, ojo con las tareas, todos juiciosos, juiciosos. Hoy iniciamos entonces con el tema número 20, que es María en la liturgia de la iglesia. Entonces, iniciamos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Y del Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, luz del Altísimo, abre nuestra mente y nuestro corazón para acoger con fe el misterio de la encarnación. Tú que descendiste sobre la Virgen María en la Anunciación, haznos dóciles a tu voz, Activos para que al para que al meditar meditar este este acontecimiento de gracia, acontecimiento de gracia podamos podamos comprender mejor la grandeza de Dios y su agradecer a amor Dios por la y su humanidad. amor por la humanidad. Espíritu de Espíritu sabiduría y entendimiento, y entendimiento. guíanos en este estudio y transforma nuestra vida en un Transforma sí nuestra generoso vida en como el de sí, la Madre del Dios. Señor. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amén. Bueno, es bueno que iniciemos entonces mirando que la liturgia es la expresión más sublime en la iglesia, pues de la iglesia. En ella se hace presente y operante el misterio pascual de Cristo, que es la fuente de la vida cristiana. Y ahorita lo vamos a ahondar un poco más. La liturgia de la iglesia es el corazón palpitante de la vida cristiana y en ella la comunidad de los hijos de Dios se reúne para alabar al Señor, actualizar el misterio pascual y recibir la gracia que brota de la salvación de Cristo. Por eso es que la liturgia en ella es donde el cielo y la tierra se encuentran, y lo han revelado mucho los santos, donde la oración de la iglesia se une a la alabanza eterna de los ángeles y de los santos. Y en este contexto, entonces, la figura de Nuestra Señora la Virgen María ocupa un lugar privilegiado. Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, modelo de oración y alabanza perfecta. Y vamos a ver que desde los orígenes de la Iglesia se ha contemplado la figura de María, aquella que con su sí abrió las puertas a la encarnación del Verbo eterno de Dios. Ella que vivió en profunda unión con su Hijo, también acompaña a la Iglesia en su caminar litúrgico, mostrándose como modelo de fe, de oración, de escucha y de disponibilidad, que son aspectos que en la liturgia es lo que se vive cada día. Así María no es solo objeto de veneración en la liturgia, sino que es presencia viva en el misterio orante de la Iglesia como madre y como maestra espiritual. Y por eso en esto que vamos a hacer, esta reflexión, este estudio, vamos a profundizar el lugar que ocupa la Santísima Virgen María en la liturgia de la Iglesia, recorriendo desde la naturaleza misma de la liturgia,
la oración de la comunidad cristiana, los orígenes con María en medio de los primeros discípulos, eh, hasta la configuración del año litúrgico y las grandes celebraciones marianas, presentando la grandeza de esta, que es una relación inseparable entre María y la oración litúrgica de la iglesia. Por eso vamos a mirar que me fui hasta el final. En primer lugar, ¿qué es la liturgia y su función? Vamos a ver que ustedes, me imagino, o si no, los invito a que ahondemos un poco en el documento del Concilio Vaticano II. Y allí hay una constitución dogmática que se llama Sacrosanctum Concilium, y ella, allí que sobre la Sagrada Liturgia, va a definir que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, numeral número 7. Entonces aquí, sabiendo esto, entonces vamos a decir que la liturgia es la celebración pública y oficial de la Iglesia, mediante la cual se hace presente el misterio pascual de Cristo, la pasión, la muerte, pero también la resurrección, y es la obra de Cristo y de su cuerpo que es la iglesia, donde el Espíritu Santo realiza la obra salvadora para la santificación de los fieles. Esto suena muy técnico, pero no se trata aquí de solo unos ritos externos, ¿sí? Algo que sea muy bonito, sino que es la acción de Dios que salva y la respuesta agradecida de nosotros como pueblo a Dios por esta salvación que nos da. Y en esto entonces vamos a contemplar que dentro de la liturgia hay una doble función, digámoslo así. ¿Cuál es la doble función de la liturgia? Primero, glorificar a Dios, porque toda celebración litúrgica es ante todo un acto de alabanza al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Ustedes van a ver todas las oraciones, siempre son dirigidas al Padre o al Hijo y siempre está el Espíritu Santo, siempre son trinitarias y además que toda el centro de la liturgia es Dios, ¿sí? No es otra persona o un evento y todo eso, no. La liturgia es para glorificar a Dios y dentro de esa glorificación entonces ya se hace la acción de gracias o la petición que se vaya a hacer. ¿Y cuál es la otra función? Santificar al hombre, glorificar a Dios y santificar al hombre. Es fundamental que esto lo tengamos claro. En los sacramentos, en la oración, los fieles reciben. Nosotros como fieles recibimos la gracia que los transforma y que nos une a Dios. Entonces, Dios y el hombre allí totalmente unidos. Entonces, ahí está toda la realización. Es muy bonito que contemplemos la película de El Gran Milagro y ahí se ve pues todo lo que es la Sagrada Liturgia y es algo muy bonito para que nosotros cojamos conciencia de qué celebramos en la liturgia. Y entonces en María vemos la realización plena de esta finalidad, glorificar a Dios y santificar al hombre, porque ella glorifica a Dios con su vida y recibe en plenitud la santificación como la llena de gracia. Y el catecismo también nos dice y nos ilustra sobre esto, el catecismo de la Iglesia Católica. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la cooperación de la Iglesia con la gracia del Salvador. Está todo unido en ella, entonces ella por eso nos va orientada y también ella es maestra en cuanto hecho. En segundo lugar, la Iglesia es una comunidad en oración. ¿Por qué? Porque la liturgia manifiesta que la iglesia no ora como individuos aislados, sino como una comunidad. Somos una comunidad de fieles que glorifica a Dios. Y toda celebración litúrgica, lo diría la constitución dogmática que ahorita referenciaba en el numeral 7, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la iglesia, es acción sagrada por excelencia. Y entonces, comprendiendo esto, la iglesia es por naturaleza un pueblo que es orante, que eleva a Dios una sola voz que es unánime. Y en esta comunidad orante, María ocupa un lugar privilegiado.
porque la Virgen fue ensalzada como excelsa hija de Dios y hija de Sión, después de haber cooperado con amor a la obra del Salvador. Este es otro documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium. Y María entonces no es una creyente aislada, sino que es un modelo de oración comunitaria. Oró en Nazaret, en Caná, en el Calvario y en Pentecostés, y siempre en comunión con nosotros, nunca sola ni aislada. Su presencia recuerda entonces que la iglesia, que la oración litúrgica no individualista, no tiene una oración que es individualista, sino que es comunitaria y que es completamente eclesial. Y por ello entonces vamos a contemplar las primeras comunidades, cómo se desarrollaban con María y pues cómo tiene una importancia trascendente Nuestra Señora en estas comunidades. El libro de los Hechos de los Apóstoles va a presentar a María en el corazón de la iglesia naciente. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, ¿sí? O sea, todos completamente, junto con María, que es la madre de Jesús. Y este versículo es fundamental porque la iglesia no comienza sin María. Ella representa la continuidad entre Jesucristo histórico y la comunidad eclesial, ¿sí? Como enseña el documento de la Lumen Gentium, numeral 59. Después de la ascensión de su Hijo, la madre estaba con los discípulos, perseverando en la oración con ellos hasta que descendió el Espíritu Santo. Y si quieren tomar la Sagrada Escritura, capítulo 2 precisamente, capítulo 1 y capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, lo va a decir. Por tanto, María es entonces madre y maestra de la iglesia en oración desde los primeros pasos. Su presencia garantiza que la comunidad no pierde la memoria viva de Cristo. Allí donde nace la iglesia está María, asegurando la fidelidad a la palabra y a la apertura al Espíritu. Entonces ella nos muestra cómo hacerlo. De hecho, se puede decir que la iglesia nace en torno a María en Pentecostés, donde el Espíritu Santo, que es su esposo, la hace madre de la comunidad creyente. La liturgia actual, cuando la invoca como madre de la iglesia, esta celebración se hace precisamente el día después de Pentecostés, María, madre de la iglesia. Revive entonces aquí, se revive una experiencia que es totalmente original. Y María entonces como modelo de oración desde el principio. El Papa San Pablo VI en el documento Marialis Cultus enseña que la Virgen es modelo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Y entonces hay cuatro rasgos únicos de oración, María, dentro de la liturgia, que sería la oración de escucha, hágase en mí según tu palabra, totalmente disponible. La oración de alabanza, el Magnificat, que todos sabemos cuál es cierto. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y ella hace todo un recorrido completamente en todos los aspectos, dando gloria a Dios. La oración de intercesión lo hizo en Caná, ¿sí? Intercede ante Jesús por los esposos necesitados y les recomienda a los esposos, hagan lo que Él les diga. Y la oración perseverante que hace ella, junto a los apóstoles, esperan el Espíritu Santo. Y por eso la liturgia no solo recuerda a Nuestra Señora la Virgen María, sino que ora con María. Cada vez que la iglesia canta el Magnificat en las vísperas, que es la oración que hace la iglesia, sí, la liturgia de las horas, es la oración de la tarde, está entrando en la escuela de oración de la Virgen. Así ella enseña a orar como creyente, humilde y confiada. Y por ello entonces María es íntimamente adherida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida de María está indisolublemente unida a su Hijo. La unión de la madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal hasta su muerte, ¿sí? O hasta su asunción, ¿sí? La dormición.
Ella está presente en todos los misterios de Cristo, en la encarnación, al dar su carne al Verbo, en la vida pública, intercediendo en Cana de Galilea, y en la vida pública ya estuvo presente en en varios momentos que nos lo muestran las cuatro versiones del Evangelio. En la cruz, asociada al sacrificio de Cristo, pero también en Pentecostés recibiendo el Espíritu con los discípulos. Entonces aquí uno diría, ¿y en la resurrección qué? Ella estaba gozosa completamente, porque en la cruz ella estuvo totalmente dolorosa y por eso los sábados es dedicado a ella, porque ella contempla el misterio de su Hijo muerto, pero que va a resucitar, porque confía totalmente en ello. Y por eso cada vez que la liturgia celebra a María, lo hace siempre en referencia a Cristo. La veneración a María es cristocéntrica, ¿sí? Nosotros somos cristianos y, y nuestra fe es cristocéntrica. Y como enseña San Luis María Griñón de Montfort, Jesucristo vino a nosotros por medio de María y por medio de ella debemos ir a Él, ¿sí? A Jesús por María. Y María entonces a lo largo de la historia de la iglesia, esto va a ser pues cortico porque el tiempo no lo da, pero contemplar todo esto desde los primeros siglos, la iglesia ha expresado en la liturgia el amor a María. Los padres de la iglesia la proclamaron la Teotocos, precisamente la Madre de Dios. Y a partir del concilio de Éfeso en el año 431, las celebraciones marianas se multiplicaron. ¿Por qué? En Oriente, sí, el acatistos y la letanía son testimonios del culto mariano litúrgico. Y en Occidente, sí, vamos a vemos en Oriente con los íconos y todo ello, la proclamación del Teotocos y todo el culto mariano, sí. También entonces vamos a ver en Occidente, poco a poco fueron surgiendo fiestas que subrayan su rol en la historia de la salvación. Sí, nosotros contemplamos el 8, creo que es el 8 de septiembre, la Natividad de Nuestra Señora, su asunción a los cielos, precisamente que se celebra el 15 de agosto, la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, y hay otras celebraciones que ahorita también podremos tocar y en otros temas hay precisamente donde se abordan ya las advocaciones. Pero entonces, como dice aquí en pantalla, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II recordó que el culto mariano se inserta en la liturgia de una manera que es muy armónica, porque María pertenece íntimamente al misterio de Cristo y de la Iglesia. Es el documento Redentoris Mater, número 31. Y la historia muestra entonces que la Iglesia no ha dejado de cantar con María, de cantar todas estas alabanzas, de cantar a María también, porque ella ha estado presente en todas las etapas, guiando a los fieles hacia Cristo, ¿sí? Y, y por ello entonces el año litúrgico y la Santísima Virgen María nos lo va a demostrar. Eh, Nosotros celebramos, sí, tenemos un año litúrgico que ustedes saben que no se compagina con el año civil, en que empieza en diciembre, 4 domingos antes del 25 de diciembre. Allí empieza el año litúrgico con el tiempo de Adviento. El año litúrgico celebra el misterio de Cristo a lo largo del tiempo y en él María ocupa un lugar que es singular. Bueno, esto con lo que decía de Adviento, por eso es que cambia siempre la fecha, ¿sí? Porque se cuenta el 25 de diciembre y los 4 domingos anteriores son los 4 domingos de Adviento. Por eso, como es movible esa fiesta, pues cae un lunes, martes, entonces por eso esos domingos también pueden cambiar. Sabemos que el tiempo de Adviento es algo muy bonito porque es donde la Virgen espera y nos llama a nosotros que sigamos en eso. Es un signo de esperanza porque va a venir el Salvador, confrontar Marialis Cultus, numeral 4. El tiempo de Navidad, que es algo tan glorioso para nosotros, tanto de alegría, porque ella
Ella allí entonces es la madre del Salvador que ofrece a Cristo al mundo totalmente. Por eso vienen los pastores y, bueno, y vienen los sabios de Oriente, ¿sí? De todas las culturas. Por eso también están todas las edades allí, todas las razas y todas las formas de ser de una persona. Allí es lo que se contempla en la fiesta que nosotros diríamos de los Reyes Magos o la Epifanía del Señor. El tiempo de Cuaresma también, que es una madre dolorosa que es unida al sacrificio de su hijo. Entonces ella está contemplando allí lo que va a pasar con su hijo y toda esa marcha hacia Jerusalén donde lo van a crucificar, ¿sí? Y ya el trío pascual, la muerte, pasión, muerte. Y aquí con la Pascua entonces sería el tiempo de Pascua, la resurrección, asociada a la victoria de Cristo sobre la muerte y que ella está allí presente porque está gozosa de que su hijo esté otra vez con ellos temporalmente. Y en Pentecostés, ella está orante junto a los discípulos y es madre de la iglesia. Y bueno, y cada tiempo litúrgico entonces resalta un aspecto de la vida y la misión de la Virgen María, que ilumina la vida espiritual de los fieles, porque ella acompaña todo el camino, todo el peregrinar de nosotros en este mundo, el pueblo de Dios a lo largo del año, ¿sí? Ella camina con todos nosotros. San Pablo VI enseña entonces que en la celebración anual de los misterios de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, indisolublemente unida a la obra de la salvación. Lo va a decir en el documento Marialis Cultus, numeral 6. Allí tienen para que, también de tarea para que ahonden en otros documentos. En octavo lugar, la Virgen como testigo cualificada del sacrificio de su Hijo. ¿Por qué? Porque en la liturgia del Tríduo Pascual, sabemos que es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, la figura de María aparece de modo especial al pie de la cruz, por eso también la tenemos aquí con su Hijo en las manos. Aparece también asociada al sacrificio redentor de Cristo, ¿sí? Eso se lo había profetizado Simeón y entonces allí entonces se cumple total uno de los 7 dolores que contemplamos también el sábado santo. Ella no fue una espectadora pasiva, sino que fue partícipe activa en el misterio del Calvario, sí, allí y también con el diálogo, sí, con Juan, con Jesús y ella, allí donde la otorgan a ella como madre de todos, por eso no hay un nombre específico, sino es el discípulo amado. ¿El discípulo amado quién sería? Quien hace la voluntad de Dios. ¿Y dónde dice eso? ¿Quién se lo inventó? No, lo dijo Jesús. Capi- Capítulo 15 versículos 13 o 12, bueno, capítulo 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Bueno, la iglesia al conmemorar la pasión también la contempla como madre dolorosa. Ella es testigo de la entrega de Jesús. Esta presencia litúrgica resalta el papel de María como corredentora en el orden de la gracia, siempre en subordinación a Cristo. Que esto hay que tenerlo siempre claro. Ella es subordinada a Cristo porque Cristo es Dios y ella es criatura también. En la celebración eucarística, la memoria de María recuerda a la iglesia que debe unirse al sacrificio de Cristo con una entrega que es total. Y por último, las solemnidades. Allí se va a ver entonces partícipe y esto lo ahondaremos también cuando sean las demás advocaciones marianas. ¿Sí? Las solemnidades, las fiestas y las memorias de tinte mariano que se ven en el calendario litúrgico. Está lleno entonces de celebraciones que muestran esa relación de María
con Cristo. La solemnidad, ¿sí? Ustedes van a ver que hay diferentes clases de celebraciones en la liturgia. Las solemnidades que ustedes van a ver que cuando se celebra la Eucaristía, en la solemnidad siempre va a haber credo y va a haber el himno de gloria, ¿sí? Cuando hay fiesta, solo hay himno de gloria. Y la memoria obligatoria es con las oraciones también de la fiesta, bueno, de esa memoria, pero no tiene estos dos elementos. Bueno, las solemnidades. Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero y la Jornada Mundial por la Paz. La Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Sí, la Asunción de Nuestra Señora la Virgen María, pero también está la Anunciación, que aquí me faltó ponerla, la Anunciación que se celebra el 25 de diciembre, el 25 de marzo, y por eso a los 9 meses de la Anunciación es que se celebra la Natividad. 9 meses duró embarazada y por eso el 25 de diciembre es el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las fiestas, sí, las fiestas marianas, la visitación que se celebra el 31 de mayo, la natividad de la Virgen, aunque esta no es tanto fiesta sino memoria, pero entonces cómo se celebre según el lugar, y la presentación de María, que se celebra el 21 de noviembre. Y aquí estas son fiestas. Y entonces ustedes van a decir, pero ¿por qué Nuestra Señora del Amparo de Chinavita o la Virgen de Guadalupe o bueno, todas estas advocaciones, la Virgen del Carmen, todo esto? Esto ya son advocaciones según el lugar donde se aparecieron y en el contexto que se dieron para dar un mensaje específico. Estas son las solemnidades, digámoslo así, bíblicas. La memoria obligatoria o libre, sí, que eso lo decide entonces cada conferencia episcopal. Nuestra Señora de los Dolores, el 15 de septiembre, sí, por eso en todo el mundo, a excepción de Colombia, se celebra la fiesta de la Santa Cruz el 14 de septiembre. En Colombia se celebra el 3 de mayo, pero en los demás lugares es el 14 de septiembre, la fiesta de la Santa Cruz, y el 15 de septiembre, entonces, Nuestra Señora de los Dolores. Nuestra Señora del Rosario, el 7 de octubre, el Santo Nombre de María, el 12 de septiembre, y así, todo ello, entonces, en torno a María. Entonces, todo esto, cada celebración pone de relieve un aspecto del misterio de Cristo que es reflejado en María. De este modo, entonces, el calendario mariano es un espejo que es luminoso en el año litúrgico, en el que la Iglesia contempla en María su propia vocación. Y para ir terminando, María en la liturgia no es entonces un simple adorno ni un añadido que sea ahí devocional. Ella es la presencia viva de la fe hecha oración. Es el espejo en el que la iglesia se contempla como esposa orante y como una discípula que es fiel. En cada celebración litúrgica, la iglesia aprende de María a acoger la palabra, a hacer memoria agradecida de las maravillas del Señor y a ofrecer su vida junto con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ella entonces nos enseña, por eso entonces ella va a ser maestra, maestra de contemplación, pero también madre que intercede y un modelo de adoración. Y así entonces la liturgia no solo honra a María, ¿sí? Sino que la presenta como camino seguro para llegar a Cristo. Es un camino para llegar a Cristo, o sea que Cristo es nuestra meta. Allí donde la iglesia ora, canta y celebra, que es la liturgia, María está presente, como estuvo con los apóstoles en el cenáculo y llegó el Espíritu Santo, como estuvo con su Hijo en el Calvario, en ese dolor profundo, como está ahora gloriosa en el cielo después de su asunción y la compañía que tiene para con nosotros, y unida al coro de los santos y de los ángeles. Entonces a ella, ¿qué se le, digámoslo así, qué gloria se le da, o digámoslo así, qué alabanza? Se dice que a Dios se llama la tría,
a la Virgen, entonces sería hiperdulia, y entonces sí, y entonces a los demás santos, entonces ya es una veneración un poco menos porque la Virgen tiene más alcance, digámoslo así, o más primacía por ser la que estuvo llena de gracia o la que está llena de gracia. La Virgen María es en definitiva el corazón orante de la Iglesia. En ella la liturgia encuentra su modelo perfecto de alabanza, su inspiración más pura y su intercesión más poderosa. Celebrarla es dejarse conducir por su manto maternal hacia el misterio insondable de Cristo, fuente y culmen de toda la vida litúrgica, de toda la vida cristiana. El centro de la liturgia, el centro de nuestra fe es Cristo, ¿sí? Y en Cristo toda la Santísima Trinidad. Y pues María, como lo hemos dicho y lo dicen algunas canciones, la hija amada del Padre, la madre especialísima del Hijo de Dios, del Hijo, y la esposa del Espíritu Santo, que fue el que la fecundó. Entonces terminamos con esta oración para dar gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, porque al estudiar el misterio de la Anunciación nos has permitido contemplar la grandeza de tu amor, que en el seno de la Virgen María se hizo carne para nuestra salvación. Padre eterno, te alabamos porque en la humildad de una doncella quisiste abrir el camino de la redención. Jesucristo, Hijo amado, te bendecimos porque asumiste nuestra humanidad para reconciliarnos contigo. Espíritu Santo, te glorificamos porque fuiste el artícipe de la encarnación y porque también fecundas nuestra vida con tu gracia. Y que este tiempo de estudio y oración nos mueva a imitar la fe confiada de María, su disponibilidad generosa y su entrega total a tu voluntad. Haz que con ella sepamos responder con alegría. Hágase en mí según tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, muchachos, ¿qué les quedó de dudas? Escuchémoslos hoy. Vea que hay un poquito tiempo. Hoy hice un poquito más de resumen, ahora sí. Si los El, puedo cuest- escuchar alguna vez. el cuestionario, el Ah, sí. final. Un cuestionario. Sí. Sí. ¿Cuál de Pensemos, todos? no El todo. repasemos. Sí, Eso. es, Una comunidad. Pero eso es hacer la tarea, ¿no? Hacer Esa sí, es la la- señor. tarea de hoy. También. Esa es la tarea de hoy. El repasemos es eso. Más bien repasemos el de hace 8 días. ¿Hicieron la tarea? Hace 8 días ni me acordé. Santo Dios. Repasemos, recordemos. Hace 8 días los dejaron juiciosos, los dejaron María. sin tarea. Sí, también, Sí. esa también. Bueno, ¿qué preguntas hay de hoy? De hoy tenía aquí una parte que dice que además de las oraciones, en la página 174 dice que además de las oraciones se conservan textos litúrgicos como homilías, plegarias y confesiones de fe. En el siglo segundo, por ejemplo, una homilía de Meliton de Sardes sobre la Pascua recuerda a María como partícipe de la verdadera humanidad de Cristo en el ministerio de la encarnación debido a que existía la tendencia herética de negar la humanidad de Cristo. Es que ahí es algo muy complicado. Los primeros siglos les tocó muy complicado a la gente. Sí, para empezar, celebraban en catacumbas. Y para que pudieran organizar y sistematizar la fe como nosotros la tenemos, así abrir de boca, fue unas disputas muy duras. Por eso entonces se dieron los concilios a partir de... El primer concilio está en la Sagrada Escritura,
pero también el segundo concilio con Nicea, donde ya se proclama y se empieza a proclamar todas estas verdades de fe que están en en el credo niceno-constantinopolitano, ¿sí? Me imagino que todos se lo saben, que en el año de la fe, en el 2012, se proclamaba siempre, ay, doña Amparo, Dios mío. Es el de los apóstoles, pero el otro se Sí. me confunde con De, el otro. de todo lo visible e invisible. Lo Sí, visible porque e es que invisible. ese desmembra un poco más nuestra fe. Y una tarea que nosotros tenemos como cristianos, ¿sí? Como cristianos católicos, ir al catecismo, ¿sí? Ahí nos explican todo nuestro misterio de fe con plastilina, digámoslo así, con plastilina, ¿sí? Porque cada uno de los artículos de la fe, porque creo en Dios Padre, porque Todopoderoso, porque Creador, listo. Entonces nos están desmembrando todo y nos llevan porque en el Concilio de Nicea, en el año 325, sí, después en el 381 y cómo se fueron dando todos los concilios a través de la historia, cómo se fue desarrollando, estructurando y es lo que nosotros tenemos como tesoro hoy. Entonces, esa es una tarea que nosotros tenemos y es muy grande. Ir al catecismo de la Iglesia Católica, ir poquito a poquito, ir asimilando, ¿sí? Nosotros no conocemos la fe, entonces por eso es que a veces nos dan tres vueltas con cualquier argumento. Conozcamos de Dios. La Iglesia es madre y maestra y nos presenta todo a abrir de boca. Tenemos a Jesucristo que nos mostró las cosas, tenemos la Sagrada Escritura y no vamos a ella. Es grave. Grave, tenemos todos los elementos para nosotros ilustrarnos de nuestra fe y alimentarnos precisamente de todo este misterio tan grande que es nuestra vida cristiana, que no solo es algo, digámoslo así, bonito, ay, tan bonito eso que dijo el Padre en la misa, ay, tan bonitas esas oraciones, no, todo es una profundidad que llena nuestra alma. Si nosotros nos llenamos de algo, entonces lo podemos dar a los demás. Nadie habla de lo que no conoce, ¿cierto? No, Gracias. ya me puse a darles, en esto cojo un machete y darles. Hoy, Señor, sí No me mentira, risa. A la cabeza. horrible, ¿no? Darles Eso planazos. está bueno, Juanito, eso está Claro. bueno para que nos No, dé pero un sí, curso de Biblia. curso de Sagrada Escritura, es algo muy bonito. Sí, Ahorita claro. aprovechen que creo que lo van a dar porque hay un material que se subió también a la conferencia episcopal y está ahí para que lo puedan descargar. Ahorita en septiembre, que es el mes de la Sagrada Escritura, para que también lo puedan coger. Tiene 36 páginas y si algo se le pide también a Jenny, a ver si se los pueden mandar a los grupos para que puedan cogerlo, ¿sí? Un estilo de lección divina, pero con un estudio bíblico. Es muy Ya. bueno que eso se haga. Sí. Alimentarse uno con eso, uno se encarreta tanto porque es que estudiar todo lo que es de Dios es maravilloso, maravilloso, ¿sí? Así es. ¿Qué más? Digan, ah, bueno, ya se va a desconectar. Muchas gracias. Yo creo que dentro de 8 días no nos vemos porque estamos en el Congreso Mariano, ¿sí? Preparándonos para la fiesta diocesana. Entonces nos veríamos dentro de 15 días, Dios mediante. Muchas gracias por estos Su momentos merced, de muchas encuentro. gracias. A Gracias, ustedes. señor seminarista. Dios los Muchas bendiga a gracias, todos y Juanito. muchas gracias por Gracias. todo. Dios lo Muchísimas bendiga. gracias. Feliz Muchísimas jueves gracias. del Rosario. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, hasta A luego. ustedes, hasta Bendiciones. luego. Buenos Dios los bendiga. días. Muchas Buen gracias por descanso para todo. todos. Feliz noche, muchas gracias. Hasta A luego, ustedes, muchas gracias. gracias. Muy amables, Dios les bendiga. A usted también.